Capítulo 15. Un juego. Podría considerarme una chica afortunada. Tenía todo lo que quería a mi alrededor y conseguía las cosas sin mucho esfuerzo. Sin embargo, cuando deseaba algo y el camino se volvía difícil, trataba de conseguirlo. No quería quedarme con las ganas de obtener una victoria sin ni siquiera haber luchado. Tenía una familia amorosa, un padre que nos apoyaba en todo y nos enseñaba a enfrentar la vida. Una hermana que consideraba mi mejor amiga, alguien en quien podía confiar plenamente y que sabía que me aconsejaría si estaba bien o mal en las cosas que quería hacer. También tenía estabilidad en mi vida, una casa hermosa, una mascota que me llenaba de amor y personas que consideraba amigos, aunque ninguna como Charlotte. Era como tener la oportunidad de hacer mis sueños realidad. Me sentía en una burbuja de felicidad plena, como si estuviera volando en una nube, viviendo una enorme y maravillosa fantasía. Aún no podía creer lo que había pasado. Sentía que solo lo había imaginado. Mi cuerpo se sentía extraño, como cuando te inyectan anestesia. Lo notas dormido, con un pequeño cosquilleo, y todo a tu alrededor parece suceder lentamente, mientras tu mente va volando a kilómetros de distancia. Podía sentir tanta energía en mí que parecía capaz de enfrentarme a un ejército completo y salir victoriosa. Más que afortunada, lo que ocurrió me hace sentir victoriosa. Creía que estaba soñando cuando salimos de aquella oficina. Nam y Frin se enredaron en una divertida discusión en la que la primera nos pedía una explicación de por qué habíamos estado encerradas. Mientras tanto, la señora Sarocha le comentaba lo que había pasado, lo que realmente había pasado. Sin embargo, omitió el hecho de que, minutos atrás, ella me había besado en una fracción de segundo. Por supuesto, esperaba eso. Ella es una persona casada y tal vez ninguno de sus amigos piense que le gusten las mujeres, o que le guste yo, o incluso peor, que engañe a su compañero de vida. Por más que lo negara, eso dolió un poco. Pero, después de todo, era algo que debía tener muy en cuenta. Quien había cometido el error de fijarse en una persona ya comprometida y casada había sido yo. Frin me había besado. Por más que tratara de controlar mi respiración y la palpitación de mi corazón, no podía. Me sentía en completo éxtasis. Duró solo unos segundos, pero se sintió mejor que cuando me toqué por primera vez. Esa fue una extraña comparación. Como sea, ella me había besado. No me lo podía creer. Después de salir de aquella oficina, Frin y Nam desaparecieron del lugar. Debido a lo distraída que estaba, me retiré a la casa del señor Heng. Era eso o cortarme un dedo por seguir pensando en aquel beso. Al llegar a casa y encerrarme en mi habitación, no pude evitar tocar mis labios una vez más. Aún sentía la sensación de los suyos en los míos, el sabor de su brillo labial, la calidez de su rostro. Aún podía sentir sus caricias en mi cuello. Un enorme suspiro salió de mí. Al acostarme en la cama, tomé una almohada y grité en ella. Tenía una enorme sonrisa, una sonrisa que nada ni nadie podría quitarme. Estaba viviendo un sueño hecho realidad. Aún no pensaba en las consecuencias que traía el haberme fijado en una mujer poderosa y casada. Quería vivir el momento, y, al parecer, ella también lo deseaba. Escuché claras sus palabras. Lo que tenía con Billy no era real. No sabría interpretar aquello, pero supongo que si se lo pregunto tendría una respuesta clara. ¿Cómo debo comportarme ahora? ¿Ella cambiará de alguna forma? Oh, vaya. ¿Y si se arrepiente de besarme? Millones de preguntas rondaban en mi cabeza al punto de hacerme sentir desesperada.
Charlotte aún no llegaba y probablemente faltaban horas para que lo hiciera. Necesitaba hablar con alguien, y Mi no era la persona indicada para contarle que me acababa de besar con la mejor amiga de su jefe. Tomé mi teléfono y busqué el grupo que habían creado Nessa e Ingfa. Necesitaba hablar con alguien o iba a explotar. Me besé con Frin. Charlotte: Becky, ya te expliqué que los sueños húmedos no son reales. Nessa: mentira. Una vez tuve uno y se sintió muy real. Ingfa: además, ¿por qué Becky mentiría? No miento, de verdad pasó. Al principio, ninguna podía creer todo lo que les estaba diciendo, y sinceramente ni yo podía creerlo. Luego de una larga hora de dudas, ellas parecieron aceptar lo que les contaba, aunque muy en el fondo sentía que aún no lo hacían. Sin embargo, mi felicidad era tan plena que no les presté mucha atención, excepto, claro, cuando empezaron a explicarme un poco sobre cómo besar. Nessa: no vayas a abrir mucho la boca, es asqueroso. Ingfa: la delicadeza es lo que representa a una mujer. Bésala suave. Acaríciale el rostro y ten en cuenta lo que dice Nessa. Es asqueroso si abres mucho la boca. Charlotte: utiliza la lengua en otra ocasión. Si quieres un buen beso, que sea sin lengua. Nessa: cállate. Utiliza mucha lengua, créeme, las hará llegar al segundo nivel. Charlotte: no vas a tener tu primera vez en tu primer beso. Ingfa: yo tuve mi primera vez en mi primer beso. Ustedes solo me están confundiendo. Decidí ignorarlas por el resto de la tarde. Me sentía muy ansiosa, mi corazón seguía acelerado y el escenario en la oficina rondaba en mi cabeza una y otra vez. No podía dejar de pensar en ella. Era como si una película se estuviera repitiendo una y otra vez. Me gustaba demasiado imaginarla cerca de mí, y recordar sus caricias me gustaba aún más. Mientras más deseaba que llegara el siguiente día, más sentía que las horas pasaban lento. Decidí bajar a la biblioteca y dibujar un rato para entretenerme. Al mirar el reloj, me frustraba, pues cuando sentía que había pasado media hora, resultaban ser solo 2 minutos de avance entre los números. Tal vez estaba deseando demasiado que llegara el siguiente día. Al revisar una vez más el chat grupal que teníamos, me encontré con una infinita cantidad de mensajes, divertidos, obscenos, pero también educativos. Mientras leía, no podía evitar reírme. Ellas son divertidas, sus consejos son los mejores y sinceramente, muero por ponerlos en práctica. Cuando eran las 5 de la mañana, me encontraba despierta en mi cama, moviéndome de un lado a otro y deseando que la hora avanzara rápido. La necesidad de ver a Frin era tanta que no podía quedarme quieta. Quería volver a escucharla, sentirla cerca, sentir su mirada. Quería volver a besarla, pero esta vez besarla bien. Al llegar el momento de ir a su casa, una vez más la ansiedad se apoderó de mi cuerpo. ¿Y si ella decidía olvidar todo lo que pasó ayer? ¿Y si solo me ignoraba? ¿Qué debo hacer ahora? Al caminar no podía evitar morderme las uñas, una vieja costumbre que reapareció mientras trataba de calmar las ganas de vomitar que tenía. Mi corazón estaba acelerado y mis palmas sudaban demasiado. No seas intensa, Charlotte me susurró cuando llegamos a la mansión, caminando por el área en remodelación y acercándonos a la cocina. Deja que ella se acerque. Si la acorralas, probablemente se sentirá presionada. Solo moví la cabeza en afirmación, dándole a entender que la estaba escuchando. Respira, hermana.
Este es solo el comienzo, dijo, antes de darme un golpe en el trasero mientras se adelantaba. Quisiera golpearla, pero mis manos parecían demasiado pesadas. Al entrar a la cocina, suspiro profundamente. Ella no está cerca. Sonrío internamente. Al menos podré concentrarme un poco y avanzar en mi obra. No puedo distraerme de mis responsabilidades por más que desee solo estar con Frin. Me pongo el casco y los guantes, tomando un martillo y un pequeño tubo en forma de pico para quitar las baldosas que estaban pegadas a la pared. Al comenzar a trabajar, me concentro por completo, olvidando por un instante todo a mi alrededor. «Buenos días, Becky». Suelto el martillo que tenía en la mano, dando un pequeño salto del susto cuando su voz se escucha detrás de mí, a solo centímetros de mi oreja. «Buenos días», digo, girándome lentamente mientras trago saliva. Ella está sonriendo enormemente mientras me mira. Le devuelvo la sonrisa, sintiendo un cosquilleo en el estómago que se hace presente de inmediato. ¿Has olvidado algo? Inclino la cabeza, sin comprender. Frin da unos pasos hacia atrás, cruzando los brazos. ¿Lo olvidaste? ¿Ella habla del beso? No puedo evitar mirarla con una mueca en mi rostro, sin entender del todo lo que quiere decir. No puedo simplemente mencionarle el beso. Charlotte me dejó claro que no debía ser intensa. Enderezo mi espalda cuando Frin comienza a caminar un poco, acercándose a mí. «Dijiste que me ibas a decir lo hermosa que era», dice, manteniendo sus ojos fijos en los míos mientras muerde su labio inferior. «Todos los días». Casi me desmayo al notar cómo mira mis labios sin ningún disimulo. «Oh», es lo único que sale de mi boca, riendo nerviosamente. Ella sonríe, suspira y da 2 pasos hacia atrás. «La tubería de mi baño se volvió a estropear», dice, pasando una mano por su cabello, desatando un completo caos en mi interior. ¿Cómo es posible que sea tan hermosa? «Me gustaría que la repararas antes de que lleguen los demás. Sé que tienes mucho trabajo», añade, señalando la cocina con las manos. Solo muevo la cabeza afirmando. «Te espero». Frin se retira de la cocina, dejándome mareada por su sola presencia. Me inclino un poco, respirando pausadamente, tratando de mantener mi compostura. No puedo quedarme sin palabras cuando esté frente a mí. Ya habíamos desarrollado una excelente confianza. Reacciona Rebeca. Busco las herramientas que necesito, quitándome los guantes para mayor comodidad, y me abro paso por el lugar, dirigiéndome a su habitación. Al pasar por la oficina, Charlotte solo me hace una señal, la cual no entiendo muy bien, pero probablemente significa: «No hagas nada con la jefa en su habitación». Mi hermana podía ser tan divertida como seria a veces, y cuando se trataba de evitar que me metiera en problemas, sin duda era la más responsable. Repaso mentalmente que no debo dejarme ganar por los nervios. Incluso antes de que algo pasara entre nosotras, teníamos una linda amistad. No puedo simplemente arruinarla porque mis sentimientos adolescentes florecen cada vez que ella está cerca. Al entrar a su habitación, la veo sentada en una silla frente a un escritorio. Toco 2 veces la puerta y ella se gira, sonriendo en cuanto me ve. Señala el baño con la cabeza, haciéndome entender que puedo pasar sin problemas. Cuando tu padre me llamó para informarme que iría a comprar la manija de la puerta, le pedí que comprara un reemplazo para esa tubería», dice Frin, acercándose en cuanto yo entro al baño, con una tubería nueva en la mano. Dijo que esta funcionaría. Al tomarla en mis manos, me inclino un poco, observando la tubería vieja y dándome cuenta de que mi padre tiene razón. «Sí, esta va a servir», respondo sin mirarla, aún inclinada. «¿Te pone nerviosa mi presencia?»,
pregunta de repente. Me levanto rápido, girándome para poder mirarla. ¿Es por el beso de ayer? Trago saliva en cuanto menciona aquello, y Charlotte me dijo que no fuera intensa. Respiro varias veces tratando de mantener la calma. Un poco, respondo con sinceridad. No eres tú, no te preocupes. Ella no aparta la mirada de mí. Esto es nuevo para mí. No sé cómo reaccionar ante tantas emociones en mi interior. Frin se inclina, apoyándose en el marco de la puerta con los brazos cruzados. ¿Qué es lo nuevo?, pregunta Frin con curiosidad evidente. El que me guste una chica. Ella abre los ojos, sorprendida. ¿Está mal? ¿Tu padre se opone a eso? No, para nada, respondo sonriendo. Mi padre es la persona más liberal que puede existir. La primera pareja de Charlotte fue una chica y él no tuvo ningún problema con eso. Le explico, viendo cómo ella asiente con interés. Como te dije ayer, soy una persona muy tímida. Nunca me había fijado en nadie en mi escuela o incluso en la universidad, hasta ahora. ¿Soy la primera mujer que te gusta?, pregunta Frin, sorprendida, mientras una sonrisa de orgullo se dibuja en su rostro. La primera persona y mujer en gustarme, digo, inclinándome hacia atrás para apoyar las manos en el borde del lavabo. También mi primer beso. Sus cejas se elevan cuando escucha aquello. Eso no fue un beso. Frunzo el ceño sin entender. Fue solo un roce de labios. Para mí lo fue, insisto. No lo fue, replica con determinación, mientras yo solo me encojo de hombros. ¿Debo olvidarlo?, pregunto, haciendo una mueca mientras la miro. Sé que estás casada y, si quieres olvidarlo, lo voy a entender. Frin eleva la mano, haciendo un gesto para que me detenga. No quiero olvidar nada, dice en voz baja. No quiero cambiar nada. Siéntete cómoda a mi alrededor. Comienza a caminar hasta quedar cerca de mí, justo como ayer. ¿Qué es lo que tienes con Billy?, pregunto cuando Frin coloca sus manos a los lados de las mías. Escucho su suspiro antes de que responda. Nuevamente lo mencionas, dice, sus ojos fijos en los míos. Solo quiero saber que no estoy metiéndome en un matrimonio, respondo. Su rostro está tan cerca del mío que casi me cuesta mantener la compostura. Quiero saber que no le voy a hacer daño a alguien. Sé que quieres saber mucho. Sus perfectos ojos marrones me miran con intensidad. Pero no puedo darte todas las respuestas aún. No estoy lista para decirlo. ¿Por qué?, pregunto con curiosidad. Tengo miedo de que me juzgues o que algo cambie, responde, mientras eleva una mano para acariciar mi mejilla, pasando su pulgar suavemente por mi cicatriz. Jamás te juzgaría, digo con firmeza. Ella me sonríe con complicidad. Ayer me dijiste que no podía levantar el escritorio. También recuerdo escucharte decir que tu primera impresión de mí fue que era una millonaria egocéntrica que no sabía nada de arquitectura. Hago una mueca, tomando su muñeca. A mi parecer juzgas demasiado, agrega en tono divertido mientras baja las cejas. No debí decirte nada, respondo en un tono de reclamo, lo que provoca su risa, pero lo entiendo. No te estás metiendo en ningún matrimonio, explica, y no le harás daño a nadie. Billy está al tanto de esto. Abro los ojos con sorpresa, pero ella solo sonríe. Te propongo un juego, dice Frin, separándose un poco de mí y sujetando mi mano. Responderé una pregunta al día, pero a cambio, tú me darás algo. Entrecierro los ojos, sospechando. Me asusta lo que tengo que darte, respondo, sintiendo cómo mi rostro se calienta inmediatamente, probablemente poniéndose rojo. No es mucho lo que pido, dice Frin, jugando con mi mano mientras me mira.
Solo te pido un beso. Me quedo pasmada en mi lugar, sin saber qué decir. ¿Un beso?, pregunto, y ella asiente repetidas veces. ¿Como el de ayer? Ya te dije que eso no fue un beso, insiste nuevamente. ¿Y por qué no me enseñas lo que es un verdadero beso? El rostro de Frin muestra sorpresa total y, para ser honesta, incluso yo me sorprendo de mis palabras. Aquello salió sin siquiera pensarlo, fue impulsivo y coqueto, justo lo que quería decir desde hace un largo rato. ¿Deseas que tu primer beso sea en un baño?, pregunta, volviendo a acorralarme contra el lavabo. Se supone que tu primer beso tiene que ser en un lugar especial. Un baño no es especial. No veo el problema, respondo, nuevamente con ese tono coqueto en mi voz. Puedo notar que eso le gusta, pues su sonrisa la delata completamente. Yo veo el problema. Frunzo el ceño al escuchar su respuesta y lo único que recibo a cambio es un suave toque de su dedo en mi frente. No has reparado mi tubería, hazlo. Señala el lavabo y se separa de mí. Acepto el juego, le digo, luego de colocarme en cuclillas y comenzar a sacar la tubería vieja. Y debes responderme con la verdad, de otro modo no te daré tu recompensa. Frin se mantiene detrás de mí observando lo que hago. Puedo mentirte y tú pensarás que es la verdad. Giro el rostro elevando una ceja. Sabré que mientes, le digo, guiñándole un ojo. Repara la tubería. Niego con la cabeza, sonriendo. Ahora sé cuál es su punto débil. Soy yo siendo coqueta. La curiosidad se apodera de mí al pensar en aquel juego. ¿Ella realmente me responderá cada cosa que le pregunte? ¿Me dirá la verdad? Supongo que, si está tan interesada en mí como yo en ella, lo hará, o eso espero. Frin decidió dejarme trabajar tranquila, regresando a su habitación. La tubería, sin duda alguna, necesitaba un cambio. Tenía agujeros por todos lados y el agua se filtraba constantemente. Al instalar la nueva tubería, hago varias pruebas para verificar que funcione correctamente. Aprovecho que estoy allí para limpiar el enorme charco que había, dejando todo en orden antes de retirarme. Me detengo por un momento en la puerta del baño, observando a Frin. Ella parece concentrada mientras revisa varios papeles. Sus lentes para leer la hacen ver tan atractiva y tierna que quisiera abrazarla y morderla. Su cabello suelto y su ceño fruncido mientras lee provocan que suspire profundamente. Nunca antes había sentido algo así. Nunca antes había experimentado algo como esto. Es un sentimiento que recorre todo mi cuerpo, haciéndome sentir mariposas en cada rincón, llenándome de una calidez que se asemeja a un día de sol, causando un caos en mi corazón con solo una simple mirada o un toque suyo. Si me sigues mirando, voy a desaparecer, dice de repente. Parpadeo varias veces, reaccionando. Cuando la miro, está sonriendo, dejando sus papeles a un lado. Lo siento, murmuro. Frin se levanta de su lugar y camina hacia donde estoy. ¿Funciona bien?, pregunta, señalando el baño. Asiento con la cabeza y hago un espacio para que pueda verificarlo por sí misma. Me gusta que me mires, susurra. Sus palabras suenan sinceras, aunque sigue revisando el arreglo que hice. Hace mucho que nadie me miraba de ese modo. Trago saliva al escucharla, sintiendo mi rostro arder. Me miras como si fuera lo más hermoso y frágil de este planeta. Por fin se levanta y toca mi hombro. ¿Ni Billy te mira así?, pregunto sin pensar. Frin gira los ojos y, de repente, toma mi mentón con su mano, sujetando mis mejillas con firmeza. ¿Vuelves a mencionar a Billy o cualquier cosa con respecto a mi matrimonio?, dice con voz firme, haciendo que un escalofrío recorra mi cuerpo.
y no te hablaré por el resto de tu vida. ¿Y si mi pregunta es sobre él? Murmuro, con las palabras saliendo algo distorsionadas debido a cómo me tiene sujeta. No tendrás un beso. Trato de sonreír, pero su mano mantiene apretadas mis mejillas. Frin solo suspira, negando con la cabeza. ¿Qué voy a hacer contigo?, pregunta, su mirada ahora suave. Puedo notar cómo sus pupilas están dilatadas. Me encojo de hombros y le saco la lengua. Ni mi papá lo sabe. Frin se ríe y me suelta finalmente. Camino hasta salir del baño, echando un vistazo rápido al escritorio. No logro distinguir con claridad lo que hay, pero parecen papeles de trabajo. Ella vuelve a su lugar, pidiéndome que cierre la puerta al salir, ya que quiere concentrarse en lo que tiene que hacer. De pronto, un pensamiento fugaz pasa por mi mente, haciéndome sonreír con malicia. Al llegar a la puerta, paso el seguro para evitar que Nam aparezca mágicamente y nos interrumpa. Coloco las herramientas en el suelo y me giro, caminando un poco con las manos detrás de mi espalda. ¿Cuándo inicia el juego?, pregunto. Ella levanta el rostro de los papeles, mirándome a través de sus lentes. Cuando quieras preguntar algo, responde Frin sonriendo, llena de anhelo. ¿Y si lo quiero preguntar ahora?, digo, mientras ella mueve un poco la silla, alejándose de su escritorio. Ya no estamos en el baño, señalo. Este parece un buen lugar para un primer beso, ya que el de ayer no cuenta. Me encojo de hombros y Frin solo se ríe, negando con la cabeza. Ve a trabajar, Becky. Puedo notar los nervios en su voz. ¿Entonces ella se siente igual que yo? ¡Qué cobarde! Me giro, inclinándome de hombros, y empiezo a caminar hacia la puerta. No soy cobarde, responde rápidamente. Sonrío en victoria. Ha caído en mi trampa. Una pregunta. Me giro, apoyando mi espalda en la puerta, aún con las manos detrás de mí. Frin está de pie, con los brazos cruzados. Si deseaba algo, haría lo imposible por conseguirlo. No me iba a quedar con las ganas. ¿Desde cuándo te gusto? Ella permanece en silencio, y tras unos segundos que parecieron horas, decide quitarse los lentes, dejándolos sobre el escritorio. Camina hacia donde estoy y toma mis mejillas con ambas manos. Desde el primer día en que te vi. Cuando sus labios se posan sobre los míos, cierro los ojos, sintiendo fuegos artificiales dentro de mí. Puedo escuchar cómo mi corazón retumba en mis oídos, mi respiración se acelera y mis manos cobran vida propia al posarse en su cintura. Estoy en el cielo y en el infierno. Frin inclina un poco su cabeza, moviendo sus labios suavemente. Sus manos bajan hasta mis hombros y luego rodean mi cuello, acercándome más a ella. Por instinto, la atraigo aún más hacia mí, rodeando su cintura con fuerza, como si temiera que se alejara. Puedo escuchar su respiración, sus latidos, incluso el sonido de nuestros besos cada vez que nos separamos para cambiar de posición. Sus manos se mueven nuevamente hasta mi cuello, con sus pulgares sosteniendo firmemente mi mandíbula, guiándome. Prácticamente siento que es Frin quien mueve mi cabeza. Ella lo dirige y lo hace muy bien. Por un instante, noto cómo sube uno de sus pulgares hasta tocar mi labio inferior, haciendo que abra un poco más la boca. Al momento de hacerlo, su lengua pasa a través de mis labios, provocando que mis piernas se sientan como gelatina y un calor enorme recorra todo mi cuerpo. Tiene tan buen sabor, no quiero parar. Nessa, sin duda alguna, tenía razón. Mis manos recorren su espalda, sujetando su camisa con firmeza mientras la acerco aún más a mí. La tensión en el ambiente se intensifica, envolviéndonos en una calidez casi palpable. Mi cuerpo parece congelado en el momento.
atrapado en la magia de un beso que transmite más de lo que las palabras podrían expresar. Con delicadeza, Frin profundiza el beso, alargando el instante. Sin pensar demasiado, sigo el ritmo, guiada por lo que siento. Un leve sonido escapa de sus labios, un murmullo que parece reflejar el mismo sentimiento que me invade. Cuando ambas sabemos que debemos detenernos, ella se separa de mí lentamente, dejando un último beso en mis labios y apoyando su frente contra la mía. Mi respiración está acelerada, al igual que la suya. Abro los ojos lentamente, encontrándome con los de ella. Sus pupilas están tan dilatadas que parecen perdidas en un trance. Ella no da señales de querer separarse de mí y, sinceramente, yo tampoco quiero separarme de ella. Su sonrisa ilumina la habitación, que ahora mismo parece un sauna. Me siento en las nubes, mis dedos cosquillean al igual que mis labios. Mis manos suben hasta su cuello, deseando que se acerque de nuevo. «Debes bajar», susurra Frin sonriendo. Lo sé. Con fuerza la acerco a mí, volviendo a besarla. «No quiero parar», murmura, separándose nuevamente. «No paremos», digo con desesperación, acercándola una vez más. Ella ríe. Es un beso por pregunta. Frin besa mi nariz tiernamente. Por más que quiera aprovechar el premio, soy correcta. Giro los ojos, suspirando y haciendo un puchero. ¿Y si quiero seguir preguntando? Tomo su mano y beso sus nudillos. Supongo que tendré que buscar a alguien que haga la remodelación, responde, provocando que abra la boca en indignación. Así te tendré más tiempo. No me compras con eso, digo, abriendo la puerta y tomando las herramientas. Mi trabajo es importante. Ve a trabajar, dice, mientras me despido y escucho cómo cierra la puerta tras de mí. Al bajar las escaleras, me detengo a mitad de camino, apoyando la espalda en la pared y sonriendo, mientras miro el techo de aquella lujosa mansión. El recuerdo de ese maravilloso beso inunda mi mente. La sensación es indescriptible, el temblor en mi cuerpo, las ganas de seguir allí y no parar nunca, la desesperación de querer tocarla para que no se aleje, el calor entre nosotras y aquella tensión que se creó a nuestro alrededor. No sabría decir si otras personas han experimentado algo así, pero este, sin duda, fue el mejor primer beso de mi vida. Ya muero por volver a repetirlo.